Bueno, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a estar hablando acerca de energía solar térmica. Cuando nos referimos a energía solar térmica, nos referimos a un aprovechamiento de la energía solar muy distinto a lo que es la energía solar fotovoltaica, que directamente transformamos la energía proveniente del sol en energía térmica y generalmente el uso más común es para uso en agua caliente sanitario, pero bueno, vamos a ir pasando distintas temáticas por ahí dentro de este aprovechamiento de la energía. Y para eso contamos con un invitado muy especial, que es el ingeniero Federico Pescio, que es invitado, tuvo la gran gentileza de acompañarnos acá en el canal. Así que le voy a dar la bienvenida a Federico. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo el hecho de que estés acá presente en el canal y que estemos charlando un poco de esta temática que a mí me parece tan apasionante, quizás menos glamorosa, ¿no? Quizás de la parte que la parte solar fotovoltaica, que es la más conocida, la más usual, pero el aprovechamiento solar, digamos, térmico creo que es el más difundido, aunque uno no lo vea, está presente desde el secado de la madera, desde el aprovechamiento de un montón de usos, y cada vez más a la mano, desde cosas como, por ejemplo, aprovechamiento solar térmico con reciclado de botellas, y hay un montón de aplicaciones donde se puede utilizar a una escala quizás mucho más rentable que la solar fotovoltaica. La solar fotovoltaica está creciendo muchísimo, pero para mí lo primero o el primer uso que debería tener sería la energía solar térmica. Bueno, hola Ramiro, bueno, gracias por la invitación primero, por el espacio para difundir la solar térmica. Es como decís, digamos, la energía solar térmica en realidad fue de los primeros usos renovables que se le dio al sol, digamos, hay registros de antes del siglo pasado de uso de la solar térmica. Eh, Tiene que ver esto que en esencia la tecnología es muy sencilla, digamos, no requiere de, digamos, no está el fenómeno fotoeléctrico como en el caso de la fotovoltaica o la purificación del silicio, sino que es más bien esto, ¿no? Aprovechar el sol para calentar líquidos, fluidos en general, ¿no? Ni siquiera líquidos, o sea, puede ser aire, puede ser secado, puede ser cocción, Claro. eh, Inclusive y un agua termo, por caliente. ejemplo, hay un termo que desarrollaron acá unos argentinos, no sé si lo tenés visto, para mí un poco Sí, práctico, por digamos, supuesto. Es pero el ingeniero Naumkov que hizo Solar Mate. ese, eh, Solar Mate. La verdad que está sí, muy por lindo, supuesto. pero medio incómodo por ahí me parecería en la playa, ¿no? Poner el termo, pero debe calentar bastante bien. Calienta bien, tenemos uno nosotros ahí en el departamento, ahí en el INTI, funciona bien, es una idea que está genial y además logró una estética de producto Sí, muy me interesante. encantó. No sé si para el que lo esté viendo y no lo conozca, puede googlear Solar Mate y es un mate que es como la carcasa exterior se abre y genera un concentrador parabólico, que es una de las formas de concentrar, y luego tiene un tubo de doble vidrio al vacío, común de los que se utilizan en los Claro. termosifónicos, en los termotanques termosifónicos, y bueno, anda bárbaro. Sí, tiene dos patitas, queda ahí parado, Claro. calienta y podés tomar mate, digamos, en cualquier lado donde haya sol y calienta bastante rápido. Sí, sí, Claro. muy Bueno, interesante. contame un poco cómo es tu laburo ahí en el INTI, qué hacen ahí en el INTI relacionado con la parte de solar térmica. Bueno, en el sector técnica y del INTI trabajamos ya hace varios años. La primera actividad ya hace 10 años casi fue convocar a gran parte de los actores de solar térmica, fabricantes, instaladores, organizaciones públicas, universidades, para un poco entender cómo era la dinámica de la solar térmica en Argentina. Digamos, un poco acompañando lo que decías inicialmente, la solar térmica en el mundo ya es conocida hace mucho tiempo, un mercado muy grande. Esto en Argentina todavía a veces se lo asocia con una tecnología un poco incipiente o experimental, digamos, en esta idea de charlar coloquialmente, a veces hasta casi medio una idea hippie de calentar el agua con el sol. Y no es así, digamos, esto en el mundo ya está recontra probado, es como decía un mercado muy grande, de muchos metros cuadrados de extracción, de mucho movimiento de plata,
Así que por eso, en ese momento se convocó a varios sectores para ver qué era lo que estaba pasando en la Argentina, por qué no se estaba dando un poco la expansión que sí se estaba dando en otras partes del mundo. Ahí, digamos, surgieron muchas cuestiones, una de las cuales era un poco, sí, la idea de que faltaba garantía en los productos, ¿no? O sea, la confianza que tenía que tener el consumidor del producto en los equipos, porque era una actividad totalmente sin regulación. Entonces, en ese momento ya se empezó a trabajar en lo que iba a ser un laboratorio de energía solar térmica, primero con una idea de unos protocolos consensuados con algunos de los fabricantes nacionales para hacer las mediciones de sus productos, y después cuando ya hubo una norma nacional IRAM, de la cual formamos parte, digamos, de la discusión, Claro. ya pasamos a tener un laboratorio bajo normas IRAM y bajo normas ISO. Actualmente en la Argentina hay un reglamento técnico, una resolución de la Secretaría de Comercio, la resolución 753 del año 2020, que fue una actualización de otra, donde obliga a todos los equipos que se vendan en la Argentina, tanto importados como nacionales, a pasar una serie de evaluaciones, que pueden ser hechas en el INPI y en otros lados, digamos, inclusive tienen algunas con evaluación de origen. O sea que toman las evaluaciones de origen, o sea, para el que no conozca, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿no? Y Exacto. la idea o el leitmotiv del INTI es dar apoyo a las industrias locales y también en una parte de lo que es la verificación de la normativa vigente, también está asociada al INTI, la parte de metrología, hay un montón de cuestiones que la idea, digamos, el origen del INTI es poder dar apoyo a la industria en un montón de Es cuestiones un tecnológicas. apoyo a la industria y, digamos, de manera bien genérica, es un brazo técnico del Estado, digamos, Claro, mucha parte del Estado, ¿no? Ministerios, otras partes, no tienen, digamos, quizás la profundidad técnica que necesitan ciertas cuestiones, y para eso está el INTI, se pueden apoyar en el INTI para, como un organismo, digamos, desinteresado, una parte que no tiene interés comercial en esa cuestión, para dar opinión y claro. recomendar, digamos, a otra parte del Estado. Y entonces lo que se está haciendo hoy por hoy es una cuestión de verificación de la normativa, o sea, se da apoyo a las cuestiones de normativa, de la norma IRAM en cuanto a la solar térmica. ¿Qué norma es la parte de solar térmica? Hay, hay varias, digamos, la principal sería la IAM 210.015, eso es para sistemas que llaman compactos, ¿no? Lo que uno conoce finalmente como el calefón solar. Mm, Eh, Después hay otras que son para sistemas split y otras, digamos, que se van anexando a esa, pero como que la norma original es la 200.015, que está apoyada en realidad en una norma internacional muy conocida, que es la ISO 9806, ISO norma internacional de colectores solares también, donde están todos los ensayos. Entonces el INTI sí tiene como una de las actividades fuertes la parte de laboratorio. Tenemos otras actividades también dentro de solar térmica bastante importantes. Una es la certificación de instaladores de energía solar térmica, una certificación de lo que se llama competencias personales. ujú. Eh, y también hacemos, eh, en algunos casos, participamos de un predimensionamiento para algunas empresas también que quieran empezar a analizar la posibilidad de instalar energía solar térmica. Nosotros claramente no hacemos la instalación, digamos, Claro, para eso claro. están Sí, las pero por empresas que ahí, por hacen. ahí pueden dar una mano en la parte de ingeniería y asesoramiento, digamos, primer asesoramiento, decir, bueno, mira, quiero poner algo importante, me imagino yo, bueno, doy con el INTI Claro, para que me dé un asesoramiento. hacemos, sí, un preproyecto, digamos, de lo Ah, que es ah, la instalación. Entonces, no vamos claramente tampoco a la ingeniería de detalle, eso claro. también se encarga la empresa que hace la instalación, pero sí damos una primera opinión de si tiene sentido o no. Digamos, ahí analizamos las temperaturas que están en juego en los procesos que se pueden estar dando, para ver si se puede la solar térmica acoplar en alguna parte El de proceso, lo digamos, que productivo. A del veces, proceso. a veces se utiliza mucho en Exactamente. procesos productivos donde ingresa agua, por ejemplo, a temperatura ambiente, se hace
un precalentamiento antes de ingresar a una caldera y ahí tenemos un ahorro energético, por ejemplo, podría ser. Exactamente, digamos, ahí la solar térmica, en el caso que vos contás, va seguro, digamos. A veces ya se dan circuitos cerrados donde hay un intercambio de calor y hay que ver la temperatura a la que vuelve del proceso para ver si tiene sentido o no Claro, hacer solar claro, térmica, en este caso de baja temperatura, ¿no? Que es claro. la más sencilla y sobre la que en Argentina se habla sobre todo, digamos. Bueno, ya que tocaste el tema, vamos a hablar un poquitito qué clases o qué tipos de tecnologías hay en solar térmica. Todos conocemos, o no todos, pero por ahí los que están mirando seguramente este stream, que son gente medio loco como nosotros, digamos, que no son gente normal, lo que tienen visto es un termotanque solar, ¿no? Pero hay muchas otras tecnologías que vienen ganando terreno y tienen algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la solar concentrada con sales, que parece de ciencia ficción, pero tiene la posibilidad de tener energía almacenada en forma de energía térmica durante largos periodos de tiempo, cosa que la energía solar fotovoltaica no lo puede hacer o necesita de batería para poder hacerlo. Vamos a Bueno, ver. ahí eso que comentas es un gran hecho, digamos. Primero, digamos, intentando explicar un poco la clasificación de la solar térmica desde el punto de vista de la temperatura, porque hay otras clasificaciones. Está lo que es la solar térmica de baja temperatura, que llega hasta 100 grados. Ahí, digamos, es principalmente agua caliente sanitaria, calefacción de piletas también, calefacción de ambientes. Ahí no hay concentración, digamos, es sin concentración. Y después viene desde 100 hasta 250, 300, también depende ahí un poco la bibliografía. Ya empieza lo que es solar térmica de media temperatura, ahí ya sí tenemos concentración. Se da esa escala, sobre todo para procesos industriales, que requieran temperaturas un poco más elevadas. Y después ya sí de 300 para arriba, energía solar térmica de alta temperatura, y uno de los casos paradigmáticos es lo que decís vos, ¿no? Lo que es la energía termosolar para no calentamiento de agua, sino ya producción de electricidad. Y como vos decís, uno de los grandes logros que se están dando ahora, hace muy poquito se habilitó una planta solar térmica en Chile de más de 100 megas de potencia, con sales fundidas. Y esto lo que hace es atacar uno de los grandes problemas que tiene la generación eléctrica renovable, que es la intermitencia. Digamos. Para la gestión de una red eléctrica, la intermitencia de las renovables significa un problema. De hecho, Claro. obliga siempre a tener energía eléctrica convencional de referencia para mantener todo. Bueno, con la energía solar térmica de concentración con sales, se puede generar energía a las 24 horas. Aunque no haya sol, se va acumulando en sales y después, durante la tarde-noche, cuando no hay sol, esas sales siguen generando el vapor para mover la turbina. Ahora, Entonces, esto es algo que... Sí, acá justo estaba mostrando una imagen también para que vean las personas que estén viendo esto. Hay muchas variantes, ¿no? De esto de solar térmica, pero imagínense un montón de espejos que se llaman helióstatos. Son un montón de espejos que apuntan, van siguiendo al sol y van haciendo apuntar todos contra una torre y concentran la energía solar. Dependiendo de la cantidad de veces que se concentra la energía solar, se puede clasificar distintas, ¿no? 10x, 100x, 1000x, ¿no? La cantidad de veces que se concentra la energía solar, y esa energía puede ser tan fuerte como para derretir incluso hasta cero, ¿no? Puede ser muy, muy fuerte si uno concentra la energía del sol, y de hecho funde estas sales fundidas que, como tiene una gran masa, mucha materia, tiene una inercia térmica muy grande. Eso obviamente se exactamente. hace pasar por un intercambiador de calor, y ese intercambiador de calor lo que hace es generar vapor, se turbina en una turbina de vapor, y la generación es una generación convencional en una turbina de vapor. Claro, Eh, exactamente. Digamos, lo que es generación eléctrica con solar térmica, al final siempre termina casi lo mismo, que es generar vapor y mover una turbina. Eh, pero ese calor ya sale de la energía del sol. Así que sí, uno de los usos que está teniendo en algunas partes del mundo bastante expansión, estas torres termosolares de concentración para generar electricidad, no ya agua caliente claro, ni no, no, ahí calderos ya. construidos, sino... Pero una de las cosas es cuando acá existió la ley, la 20,
la Ley Nacional de Energía Distribuida, ¿no? Que fijó, hoy se hicieron licitaciones, lo que fue el Plan Renovar, se licitaron mucha energía solar fotovoltaica, energía eólica, que son las que son más baratas para generar energía quizás eléctrica, pero no tenés respaldo de potencia, en ese caso, lo que es la parte de energía eléctrica. En cambio, estas es como que tienen asociado ya en sí la parte de la batería. El tema con la parte de la energía solar fotovoltaica es quién paga la cuenta de la reserva rotante que hay que tener para la variabilidad del recurso. En cambio, en esta parte es como que ya está incluido, obviamente es mucho más costoso, pero ya está incluido dentro de la ecuación un aprovechamiento más estable de la energía eléctrica. También hay de otros sistemas que son una especie de espejos parabólicos Son cilindros. con un cilindro, El ¿no? cilindro parabólicos, eso es un uso también muy extensivo de la solar térmica, más que las torres del día. Ah, La idea es esa, ¿no? Hay un concentrador lineal donde por un tubo pasa el fluido a calentar, que no es agua, digamos, puede ser algún tipo de aceite térmico. Eso, con estos concentradores que parecen estos espejos curvos, va pasando ahí el fluido y finalmente también termina, digamos, en un intercambiador, calentando agua, generando vapor y electricidad. Eso también es un uso muy extensivo de la solar térmica. No, acá en Argentina no hay ninguna planta, ni tanto de las torres, ni de esos concentradores lineales. Sí hubo algunos que se llaman Fresnel, para algunos usos industriales, en el norte, en Salta, en Jujuy. También, digamos, en escala prototipo y eso no tampoco tan difundido. Pero tenemos países como Chile, bueno, Estados Unidos y España en lo que es concentración y solar térmica de alta temperatura son los líderes. Después en África hay algunas centrales, también en Marruecos. Se estima, digamos, en lo que sería la hoja de ruta de concentración de solar térmica de alta temperatura, que para el 2050 hasta el 7-8% de toda la energía eléctrica generada podría venir de fuentes solar térmica. mira, Hay que ver bastante si se importante. cumple. Sí, sí. Sí, se espera eso, digamos, a medida que los costos de generación de fuentes convencionales van siendo más altas, empiezan a aparecer todas estas alternativas que en su momento por los costos no eran, Claro, claro. digamos, viables, además de que por los avances tecnológicos van bajando también sus costos, como pasó con la fotovoltaica que bajó Sí, radicalmente los costos claro. de generación. Y en cuanto a la solar térmica, el uso más convencional que estamos acostumbrados nosotros a ver, que es el termotanque, también hay distintas tecnologías, ¿no? Está el de placa plana, está el de tubos, el de heat pipe, el de termosifónico, el que tiene solo el colector solar y después tiene el boiler aparte. Hay bastante variedad. Exactamente, digamos, en lo que es solar térmica de baja para agua caliente sanitaria, en principio hay dos grandes tecnologías, que es tubos de vacío y placa plana. Son tecnologías que se usan hace mucho. Digamos, ahí la diferencia, digamos, cuando hablábamos un poco de lo que es la diferencia con la solar fotovoltaica, que es toda, digamos, como decías vos, solo comparten la fuente, que es el sol, después de ahí para abajo no son nada que ver. En una uno genera electricidad, en otra está generando algún tipo de agua caliente. Una de las grandes diferencias que tiene la solar térmica con la fotovoltaica, más allá de esto que comentaba, es la posibilidad de industrialización nacional. En este caso, los colectores solares de placa plana, hay muchas fábricas nacionales, con las cuales trabajamos con prácticamente todas. En cambio, tubo vacío no, esto ya es una tecnología que se importa, Directo de China, digamos, 100% China. directo de China. Ahora sí hay experiencias varias, conozco tres al menos experiencias nacionales donde hay una integración nacional sobre el tubo vacío. O sea, sí se Mirá. importa el tubo de vacío, pero se fabrica después el tanque, la estructura y algunas otras Claro. cuestiones. Entonces ahí Básicamente, también el que no lo conozca, es como un termolumilagro. Básicamente es como un termolumilagro. Son dos tubos de vidrio con un vacío en el medio, que el vacío es uno de los mejores aislantes que existe, ¿no? Se puede poner exactamente. otro como, no sé, argón, pero básicamente el vacío, hacer vacío y tener dos placas de vidrio es un excelente aislante térmico.
y lo que se hace es la capa exterior es totalmente transparente, o se busca que sea lo más transparente posible, lo más homogénea posible, y el tubo interior lo más negro mate posible. Entonces Sí, tratar de de... hecho, para el tubo interior se usa algo más que se llama recubrimiento selectivo, Ah, que mira, es más que es mucho mejor que un negro mate, digamos, sin tratar de pasar a cosas muy técnicas, ¿no? Pero cuando pega el sol, hay dos propiedades que importan en un material, ¿no? Que es cuánto absorben y cuánto emiten de eso. Entonces, uno para calentar algo quiere que uno absorber mucho y emitir poco. claro. La diferencia se da porque son en longitudes de onda diferentes, ¿no? Por eso uno puede hacer esa separación. Entonces, en este caso para los tubos de vacío, se usa también para placa plana. Hay lo que se llama recubrimiento selectivo, que tiene un tono azulado en Claro, general, sí, sí, tenés que hacen razón. esto, ¿no? Recogen mucha energía del sol y emiten poco. Sumado a este vacío que se hace entre estos dos tubos, que funciona como un excelente aislante, tenemos estos equipos que tienen un muy buen rendimiento, digamos, la tecnología es muy buena. Eh, Y se y hace el efecto entonces, también invernadero. Al pasar el primer vidrio, ¿no? Se hace como un efecto invernadero, cambia la longitud de onda de la luz y le cuesta salir, digamos, como adentro del auto cuando queda la sí, puerta eso, cerrada. eso en general, digamos, en toda la solar térmica un poco funciona así, digamos, cuando un material se calienta, emite radiación. Entonces, llega al sol, atraviesa el primer vidrio y esta radiación solar ve a este vidrio de manera transparente. Ahora, cuando se calienta el material y empieza a emitir, que emite en otra radiación, en otra longitud de onda, el vidrio que estaba del otro lado deja de ser transparente y es opaco en realidad en esta nueva longitud de onda, entonces queda rebotando ahí como internamente en esto que llamamos el efecto invernadero. Esto pasa eh, para los tubos vacíos, para los de equipos de placa plana. Estos equipos de placa plana son, como dice el nombre, digamos, una placa plana, tienen un vidrio o algún material transparente y detrás de eso, a algunos centímetros de distancia, está lo que llaman las aletas o la superficie donde se va a calentar efectivamente el material y después ese calor es transferido al agua que está circulando ahí por unos tubitos o por detrás de la chapa donde se está calentando. Eso sería, digamos, sin un gráfico, eso a veces es difícil entenderlo, pero cualquiera que googlee ahí placa plana Sí, va a ahí mientras entender estaba cómo googleando. funciona. Eh, Dentro de lo que es placa plana hay dos tecnologías también. Dentro de cada tecnología, tanto placa plana como tubo vacío, hay subtecnologías, ¿no? En placa plana, en esencia, hay dos importantes. Una se llama tipo parrilla, donde la circulación de agua se da en una configuración de tubos de cobre que parecen una parrilla. Y después hay algo que se llama tipo sándwich, que hay varios fabricantes a nivel nacional de esa tecnología, donde lo que se hace es dos láminas de acero inoxidable que están soldadas en su contorno. En el medio hay espacio donde circula el agua, entonces el sol pega en una de las chapas y enseguida ya calienta el agua que está pasando por entre medio de las dos chapas. Eso es un panel sándwich. Dentro de lo que es tubo de vacío hay estas subtecnologías, que es el tubo de vacío que se llama en general all glass, o sea, todo vidrio. Después hay una que se llama UPI, que no es muy difundida acá, y después una de las también más usadas, que es HeatPipe, que también es muy importante. Claro, el heat pipe básicamente se utiliza mucho cuando tenemos un presurizado el sistema y no podemos tener el termosifónico, que es el más normal, el de doble tubo vacío termosifónico, que es más barato, digamos, más Claro, económico. El heat pipe es bastante más costoso. claro. El HeatPipe, por cómo funciona, es presurizable. En esencia es también un termosifón, pero es presurizable y entonces eso significa que, digamos, por ejemplo, el espesor de la chapa interior del tanque es con mayor espesor y entonces aguanta más presión, tarda más por cuestiones de corrosión también en degradarse, por eso también el precio, ¿no? Digamos, son Claro, más costosos que los termosifónicos, en realidad termosifónicos no presurizables o claro, atmosféricos de los convencionales. claro.
Sí, tienen toda esa barra de cobre que va por dentro del tubo, con glicol adentro, ¿no? Que es para poder Sí, transferir. nunca terminan de decirte qué es lo que le ponen adentro, o sea, es como un secreto, uno encima varias veces abrimos algunos y en realidad lo que hay adentro es un fluido también a muy baja presión. Claro. Entonces, enseguida ocurre el proceso o sea, la transmisión de calor dentro del heat pipe ocurre sobre todo por una cuestión de calor latente, o sea, condensación, o sea, se evapora un fluido y en lo que es la ampolla, que es la que está en contacto ahí, la que va a transferir calor al agua, condensa y así todo el tiempo, ¿no? Uno, en cuanto uno lo abre, ese fluido que está a baja presión enseguida ya se pierde y no se puede analizar fácil, pero puede ser un licor, puede ser también agua con algún aditivo, digamos. Sí, algo así. Bueno, vamos Algo. a ir. Y después, con respecto a lo que es la parte de los termotanques, por ejemplo, ¿no? Los tubos son casi todos chinos y los tanques son todos chinos. ¿Se le hace alguna prueba, por ejemplo, respecto a la durabilidad o más bien tiene que ver los ensayos que se hacen con respecto al rendimiento? ¿Qué es lo que se ensaya o qué es lo que se verifica? Por ejemplo, si viene Bueno, uno con espesor 0,4, el otro espesor 0, porque los chinos son medio en ese sentido, eh, como bastante... Ah, los tipos te fabrican lo que vos le pidas. Si vos le pedís un tanque mira, yo quiero un tanque, pero necesito que sea de, más barato. El tipo te lo hace del espesor que vos quieras y te lo manda. Y después, bueno, problema del que lo vende, si lo puede homologar, no lo puede homologar. No sé cómo es no, esa parte. exactamente es lo que decíamos, los chinos se adaptan a lo que se le pide o lo que el país demanda. Actualmente hay esto, ¿no? Hay una resolución de la Secretaría de Comercio que obliga a todos los equipos que se vendan en Argentina a ser comercializados con esta aprobación. Estos ensayos que se hacen son solamente de durabilidad. No hay ningún ensayo de tipo energético en esta etapa del reglamento. Lo que se espera es que el reglamento, digamos, vaya creciendo, que los laboratorios nacionales se vayan expandiendo también y mejorando sus capacidades y finalmente pasar a un ensayo un poco más completo donde se traten varios aspectos de la durabilidad y además de la cuestión energética. Ahora es básicamente 4 o 5 ensayos los que se hacen. Uno es presión interna. En este se verifica que el equipo aguante una atmósfera de presión. Esto un poco da el indicativo de algunos factores constructivos, o sea, qué espesor de chapa tiene adentro, o si está soldado o está engrafado. Eh, Esto hace también mucho a la durabilidad del equipo. Después se hacen ensayos de impacto, simulando granizo con una esfera de acero. Ujú. Eh, Se hacen otros ensayos así bien, son sencillos en general, no sé si se escucha, está mi nene jugando ahí, Sí, no sé no si se importa. mete. Saludos a Dayana, ahí puedes mandarle saludos. Y a Marco, que Y a está ahí Marco. jugando. Eh, Eh, bueno, tiene que ver esto, más que nada la parte de durabilidad, ¿no? En cuanto a la performance, o sea, si uno tiene... Exactamente. después otra cuestión que a mí me llamó la atención, yo hice varias jornadas de capacitación respecto de la temática de energía solar térmica y todo, y cuando te hablan de 200 litros, yo decía, bueno, ¿qué son 200 litros del tanque? No, son 200 litros de agua completa en todo el sistema, todas las cañerías, contando el agua que entra dentro del tubo. Bueno, En principio yo dije, che, ese fue un me agregado. estás robando Sí, litros de agua, pero me dice, sí, pero ten bueno, en cuenta que el agua esa también se está calentando. Y la verdad que tenía razón. sí y no. Sí, no, no sé, pero bueno, uno piensa que es el tanque, pero no. Digamos que fue la medición del volumen útil, se Claro, llama, que es el volumen accesible por el usuario, digamos. claro. Con esta idea era también un poco de tratar de estandarizar cómo se venden los equipos en cuanto a esto del volumen, porque uno iba, o sea, a Mercado Libre, por ejemplo, y veía el mismo equipo que un proveedor te decía que era de 160, otro de 180 y hasta 200 litros.
y Claro, al sí, mismo equipo, digamos. sí, 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 Entonces, porque bueno, si sumás el volumen que tienen los tubos, es una cosa, y además sumás el volumen del tanque de rellenado, porque le agregaste un tanque de rellenado, y finalmente el volumen que disponía el usuario era 160, digamos, y claro, uno a la hora de, digamos, de dimensionar por cuántas personas hay, lo que tiene que tener en cuenta es el volumen disponible por el usuario, no todo el volumen. Entonces, claro, bueno, en los ensayos que se hacen, uno es la medición del volumen útil, donde se mide el volumen del tanque eh, y se descuentan, por ejemplo, bueno, el volumen de los tubos o no se cuenta el volumen de rellenado tampoco. Entonces, claro, eso también está dentro de lo que es la resolución de Secretaría de Comercio, que eh, nada, después no hay un control tan estricto, ¿no? Si un proveedor después lo vende con otro volumen, eh, pero bueno, él sabe qué volumen es el útil y después si lo vende o no así ya es otro tema. claro, claro. Y respecto a lo que es respecto a lo que es la parte de, por ejemplo, placa plana, también se mide lo mismo, o sea, que soporte granizo, que soporte... Sí, eh, los ensayos son los mismos tanto sean importados como nacionales, en mm, cuanto a presión, en cuanto a lo que es granizo, mediciones de los volúmenes. Todos los ensayos se hacen independientemente de la tecnología, el resultado es el mismo. Entonces, para placa plana también, digamos, que soporte granizo, cambia un poco la metodología, ¿no? del ensayo, una cuestión más interna del laboratorio, no es lo mismo hacer un impacto sobre digamos, un tubo de vidrio que toda una placa, pero bueno, eso se tomó también de metodologías internacionales y se adaptaron, pero entonces se hace para placa plana también impacto y se pide que cumplan lo mismo, se pide que soporten la misma presión, eh, así que eso es independiente de la tecnología que se está ensayando, el resultado tiene que ser el mismo para todos. claro. ¿Y por dónde viene ahora un poco el aprovechamiento, la mejora del aprovechamiento? ¿Cómo ves vos que cómo va evolucionando el mercado, por lo menos acá en Argentina, respecto de la parte de solar térmica? ¿Se va adoptando ya lo que es placa plana? ¿Vienen compitiendo parejo placa plana con termosifónico, con heat pipe? ¿Cómo ves? Bueno, ahí te cuento un poco otra de las actividades que tenemos dentro del INTIE, lo que es un censo solar térmico, donde cada 2 años tratamos de hacer un relevamiento bastante generalizado de lo que es el mercado solar térmico. Acá tengo una muestra, esto lo pueden googlear y está disponible para todos, digamos. Este es el último que hicimos. Ahora justamente, y aprovecho y paso la propaganda, estamos terminando el relevamiento de este último que releva todo lo que pasó el año pasado. Si buscan en Google censo solar térmico, ahí van a tener las páginas de inscripción, todas las empresas que han tenido participación del sector, desde el punto de vista de importación de equipos, de instalación, inclusive de capacitación, pueden inscribirse y pueden entonces así, digamos, aportar a este censo. Después se hace una publicación solamente con datos estadísticos, o sea, no hay ningún desagregado por empresa, digamos, hay total confidencialidad en todos los datos. Y al final se da un listado de todas las empresas que participaron y eso sí puede ser una, digamos, para el punto de vista de la empresa, una ventaja porque muchas veces sabemos que el censo, la publicación, se utiliza también después para, como está desagregado también por zona, para buscar empresas por zona que trabajen con la energía solar térmica. Eh, digamos, lo que estuvimos viendo en este último tiempo, o sea, históricamente la cantidad de equipos importados sobre los nacionales era bastante más. De hecho, siempre se maneja alrededor de un 70-30, o sea, 70% de los equipos importados son importados, un 30% nacionales. En el último censo que fue en el 2020, hasta se incrementó un poco ese aporte de los importados, fue alrededor del 76% de equipos importados. Eh, Eso, digamos, en algún sentido esperamos que cambie un poco y aprovecho ahí para contar un programa en el que estamos participando que se llama PRODIS,
el programa de fortalecimiento de la industria solar térmica, que está liderado por Pablo Bertinat de la UTN de Rosario y todo su grupo también ahí de la UTN de Rosario, donde lo que se busca es que las viviendas que construye el Estado eh, a través de los institutos provinciales de la vivienda, los IPB, tengan energía solar térmica y que además de tener energía solar térmica tengan colectores de origen nacional. Digamos, en este sentido, el PRODIC no se pone para nada en lo que es el mercado privado. O sea, acá no es que hay una regulación ni se prohíbe nada, simplemente se busca que en ese caso el Estado le compre un equipo nacional, Claro. pero además que ponga la energía solar térmica, que eso es algo que tampoco se estaba dando, digamos, una vivienda que va a construir el Estado, que incorpore renovables y en este caso solar térmica. Entonces este programa, PRODIC, está funcionando muy bien. Digamos, cuando hagamos el próximo censo, probablemente veamos reflejado estos datos, donde los institutos provinciales de la vivienda le compran a fabricantes nacionales, que hay varias empresas nacionales que tienen muchos años de desarrollo, que se van tecnificando, que pudieron acceder a alguna línea de financiamiento para mejorar su producción y para mejorar la calidad de su producción, que también es muy importante, y que bajen los costos. Eh, y eso es algo que está funcionando muy bien, afortunadamente. Sí, Esperemos que continúe. sí, el mercado de solar térmica es un mercado bastante competitivo, por decir una manera. Yo, por lo menos en la parte donde pude, donde me fui metiendo, en la parte de solar térmica, me está descuajeringando a veces la pantallita y la voy moviendo. Eh, es un mercado bastante competitivo y donde es medio difícil para el usuario, digamos, discernir, porque uno ve termotanque termosifónico, tantos litros, y es como difícil comparar porque tenés distintas calidades. O sea, uno que metió la mano, vas y ves la calidad de la estructura, la calidad del tanque, la calidad de los anclajes. Y es totalmente una cosa distinta a la otra, ¿no? O sea, la calidad, por lo menos en lo que a mí me parece, se nota distinto. Agarrás uno del más barato de todos y notás que tiene rebaba por todos lados, que te corta la chapa, está toda estampada mal. Y es muy difícil porque el usuario ve Mercado Libre y ve precio y dice termotanque, termosifónico, 180 litros. Y bueno, en eso está bueno el papel del INTI en por lo menos dar algún tipo de sello que dé algunas garantías mínimas respecto de la calidad, pero es muy difícil porque el importador argentino en general y el usuario argentino busca algo de lo más económico, ¿eh? No es como por ahí capaz que en Europa donde busca lo más eficiente o busca mucho calidad. Acá, por el nivel de ingresos que tenemos y más en estos últimos tiempos donde el sueldo en dólares se está viendo bastante pulverizado, por decir una manera, el poder adquisitivo se está viendo bastante complicado. eh, Uno busca precio, busca mucho precio y queda por ahí en segundo plano quizás la calidad. Pero es difícil discernir, porque vos ves termotanque, termosifónico, 200 litros, el otro termotanque, termosifónico, 200 litros, y es el mismo, parece lo mismo, pero uno le pide al chino que le ponga chapa 0,3 adentro, el otro 0, y bueno, como que van trayendo capaz que, no sé, lo más barato. Sí, ahí hay dos cuestiones, digamos. Uno es, pasa esto también por esto que hablábamos hace un ratito, de que acá en Argentina todavía es como una tecnología medio incipiente. O sea, lo mismo pasaría con un termotanque convencional. Lo que pasa es que el usuario tiene más conocimiento en general de marcas, de Claro, calidades. Esto en la solar térmica no se da todavía. eh, es algo que se va a ir dando, que tenemos que, todos, digamos, los actores que estamos en solar térmica, ir yendo por ese lado, ¿no? Capacitaciones, difusión, divulgación de la tecnología. Así que por un lado está eso, y por el otro lado, sí, la idea de que haya, haya estándares de calidad mínimos. O sea que obviamente está genial y a eso buscamos que haya validad en la oferta, pero que
por lo menos hay un mínimo de calidad que se garantice y que va a hacer que siga avanzando la solar térmica, porque uno de los peligros que todavía enfrenta la solar térmica, al ser una tecnología incipiente o considerada incipiente acá, es que si hay malas experiencias, Claro. se va a damnificar toda la tecnología. Y esto, digamos, suena lógico y además pasó en muchos países, pasó en México y pasó en Brasil, donde en su momento hubo muchos equipos importados de muy baja calidad, que no son todos, o sea, hay equipos importados que son muy buenos también, ¿no? Pero en esos países pasó eso, ¿no? Muchos equipos importados de baja calidad se rompieron muy rápido y después tuvieron muchos años tratando de revertir toda Claro. esa mala prensa que se le había hecho a la Claro. tecnología. Sí, Porque dice, esto es tratamos una de porquería evitar, y sí, chao. sí, Sí, sí. esto no sirve, y viene tu vecino y te pregunta si no, no te compres este problema. ¿No? Claro, todo problema. Ponen Ponete un estos termo problemas, común, dejá de joder con esto renovable, chao. esta cosa, encima lo tenés ahí arriba del techo. Claro, claro. Así que sí, Sí, entonces va mucho también en tiene que el haber. instalador, ¿no? En el instalador es fundamental. Por Bueno, ejemplo, eso una de las es cosas fundamental. que yo veo mucho es que, por ejemplo, ponen el venteo, el que no conozca, todos los termotanques termosifónicos llevan un venteo y el venteo ese queda a los cuatro vientos y hace ese trabajo. Claro, va enganchado a una chapita que es finita y va trabajando, va trabajando. Si uno no le pone alguna estructura que soporte un poco el viento, eso va trabajando y hace pelota al tanque. Eso es una de las Pelota al cosas. tanque o se voltea el venteo, nos pasó mil veces encontrarlos en algunos planes de instalación que hicieron en algunos barrios, que esto, ¿no? Hacían el venteo a los cuatro vientos sin ningún tipo de picación, nada. A los 3 días el venteo ya estaba volteado, perdiendo agua, y bueno, se corta la llave de paso y se sigue como está, ¿no? No funcionaron nunca. Claro, Entonces, es como decís, el instalador es una gran pata de todo esto. O sea, por un lado la calidad de los equipos, por supuesto, y por claro, otro lado los instaladores. Por eso en el INTI trabajamos en lo que es la certificación de instaladores de solar térmica, en este caso para baja temperatura y a nivel domiciliario, para tratar de tener un nivel mínimo de instaladores. Esta es una certificación a nivel voluntario, digamos, lo cual hace que no tenga tanta difusión en el sector, pero es una mínima garantía de que el instalador sabe un poco de claro. lo que está haciendo. Digamos, es como te decía también al comienzo, la solar térmica no tiene muchos misterios, pero hay algunas consideraciones que sí hay que saber, y hay que Claro. saber, sobre todo un instalador, ver cómo resolver en cada instalación en particular, digamos, tanto en instalaciones nuevas como en mantenimiento de los equipos. Otra, Entonces, sí, no, otra de las cosas que se viene también bastante a pleno, que incluso más que a mi parecer, capaz que no está tan copado como la parte de agua caliente sanitaria, pero es la parte de climatización de piscina también. O sea, cada vez lo veo más. La parte de bueno, solar térmica en climatización de piscinas, la especie de la serpentina negra. No es una serpentina, sino que es como todo un caño que va arriba, un caño que va abajo y todos tubos negros en el techo de una exactamente. vivienda. Cada vez se ve más. Bueno, son colectores en general plásticos para que no tienen cubierta. Esto hace, digamos, también, sin entrar en cuestiones muy técnicas, eh, pero vamos a entrar un poquito, digamos, el rendimiento de los colectores solares no es lineal. Uno no puede decir rinde 50%. El Claro, que dice eso te está está mintiendo. macaneando un Sí, poco, sí, digamos. sí, claro. Lo que se maneja es una curva de rendimiento, ¿no? Donde a medida que el agua que pasa por los colectores va siendo más caliente, el rendimiento va bajando de los Claro, colectores porque la diferencia con la temperatura ambiente va siendo mayor, entonces hay más pérdidas de tipo convectivas y radiativas hacia afuera, ¿no? Entonces, dependiendo la temperatura a la cual quiero llegar, es el colector que voy a elegir. En el caso de los colectores de pileta, yo no quiero una temperatura muy elevada. Yo no quiero que nada, el agua de la pileta esté a 50 grados, a no, 45 grados. te Yo cocinas. quiero que esté algunos grados por arriba de la temperatura ambiente. Lo que se busca en general es extender la temporada de pileta unos meses antes y unos meses después. Entonces ahí se usan estos colectores especiales que no tienen cubierta,
Esto les hace subir el rendimiento en baja temperatura, después en alta temperatura. O sea, si yo quiero usar un colector de pileta para agua caliente sanitaria, no me va a servir porque funciona muy mal en temperaturas de 50 grados, ya el rendimiento bajó muchísimo. Claro, Están estos colectores especiales, son más económicos, que además están diseñados para funcionar a esta temperatura. Es como decir, para la aplicación de pileta son geniales y sobre todo van a reemplazar o van a apoyar a algún equipo una convencional de caldera, claro. calentamiento. El ahorro es tremendo y Sí, en pocos sí, años ya se están amortizando los equipos, se repaga rápidamente. Digamos. claro. En Estados Unidos esta aplicación es muy difundida porque se usa mucha climatización de piletas, es más cara también el acceso a la energía, entonces los colectores de pileta ya son la aplicación, digamos, de la energía solar térmica, y acá se está viendo también bastante más, justamente bueno, por los precios de la energía que van subiendo y los costos se amortizan muy rápido. Realmente Claro. es una aplicación muy buena. Sí, todavía ahí tocaste un tema que todavía hoy por hoy en Argentina estamos pagando un costo muy, muy subsidiado a nivel regional, a nivel mundial. La energía viene teniendo un aumento muy drástico en los costos de precio a nivel global en todos lados y en Argentina por una cuestión macroeconómica y no se podría llevar a los precios internacionales a mi criterio porque te explota el país, o sea, no, la gente no lo podría pagar. Entonces de alguna manera se va llevando a lo que la gente puede pagar, ¿no? Si bien hay una disparidad quizás entre AMBA y el resto de la Argentina, la diferencia entre, por ejemplo, Argentina y Chile, la Argentina y Uruguay, sin irnos a España, sin irnos a ningún lado, es bastante importante. Entonces quizás no te da tanto un periodo de repago importante como puede ser Uruguay, Chile, mismo Claro. Bolivia, Paraguay, o sea, pero es Exactamente. interesante. Sí, bueno, es como decir, digamos, sin entrar en cuestiones políticas, es así, digamos, el precio de la energía repercute en, digamos, en inserción de las renovables en general, digamos, no tanto para la fotovoltaica como para la solar térmica. Cuanto más cuesta la energía, más rápido se amortiza una instalación de energías renovables. Entonces, en este caso, digamos, ahora, por ejemplo, con esto de la quita de subsidios para alguna de las franjas, se va a ver reflejado en lo que es renovable seguramente, con más inserción tanto de foto como de térmica. Claro. Eh, Porque, bueno, una de las primeras preguntas de cualquier instalación es cuánto tiempo tardo, digamos, en pagar, cuánto me cuesta y cuánto voy a ahorrar, cuánto me ahorro de energía, digamos. En su momento habíamos hecho varios análisis y, por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires el tiempo era demasiado largo, porque también Claro, hay que hablar que el costo de la energía no es el mismo en toda la Argentina, digamos, hay zonas donde es mucho más barato que otras zonas, claro. entonces cada zona tiene un tiempo de amortización y de repago muy diferente que repercute directamente en la cantidad de equipos que uno puede, digamos, instalar o vender, porque la pregunta de cuánto tiempo voy a tenerlo para pagar la inversión es Es tiempo, obvia claro. también, ¿no? Para una persona que, Sí, sí, más allá de la buena voluntad o del ánimo de por ahí de colaborar con la disminución de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, en general hay muchas veces, y que para mí debería ser una de las principales, o sea, es el motor principal ese, digamos, ¿no? Por ejemplo, en California, en Australia, en un montón de lugares donde vos tenés, yo siempre digo, para mí tenés tres patas que terminan de motivar porque la parte ambiental, la parte de CO2, si bien es súper importante, en general es un usuario muy sofisticado el que te llega ahí. Pero cuando vos tenés de esas tres patas que para mí son recurso solar, financiación y costo de la energía, si vos tenés un costo alto, un buen recurso y buena financiación, las energías renovables explotan en ese lugar, que es el caso, por ejemplo, de Australia, es el caso, por ejemplo, de California, donde vos tenés un costo de la energía elevado, tenés buen recurso solar, excelente recurso solar en esos dos casos, y tenés costo de la energía alto, entonces no tenés que meter ningún incentivo de ningún tipo porque se te da solo, es más, es como que los que quedan dentro del sistema eléctrico tienen problemas para mantener la red porque hay cada vez más gente que se quiere meter en eso porque es muy buen negocio. Entonces, bueno, tenés otras problemáticas que
en algún momento quizás ojalá las transitemos, que son cómo mantener la red estable. Y nada, el periodo de repago, donde te dé un periodo de repago de 6 meses, no hay una discusión ahí. Nada, voy y lo compro, no tenés que motivar nada, no tenés que incentivar ninguna demanda, no tenés que dar ningún subsidio, no tenés que hacer nada, la gente lo va a ir a comprar sola. Y es lo que mejor puede ocurrir. Pero bueno, acá no tenemos casi financiación o la tasa de interés a la cual se pueden acceder son muy elevadas y el recurso es muy bueno. Argentina tiene un recurso solar bastante destacable a lo largo y ancho del país, incluso en zonas bastante sures tiene un recurso solar muy destacable. Lo que sí faltan esas dos patas, ¿no? De financiación y que quizás de una señal de precios que de un motivo, digamos, para hacerlo, ¿sí? Pero a la vez hay que ser consciente que eso hoy por hoy no se podría pagar. Primero tendríamos que tener un poder adquisitivo bueno como para que cierre el número de lo Sí, que vale claro, la claro. generación, lo que cuesta invertir para generar, las líneas de transmisión y todo eso. Sí, desde el punto de vista de la eléctrica, sí, es así, digamos. Con lo que decís del recurso solar, también, digamos, he escuchado algunas veces, ¿no? Donde, bueno, la solar térmica o la energía solar en general para el país tiene sentido desde para el norte, por ejemplo. Eh, Uno de los países que más tiene instalado solar térmica en el mundo es Alemania, Sí, muchísimos metros sí. cuadrados. Y si uno analiza la latitud de Alemania, es como si estuviéramos hablando en Sí, Comodoro Santa Cruz. Rivadavia más o menos. Entonces de ahí para arriba, Claro. inclusive Guerra del Fuego, eso, eligiendo los equipos adecuados para solar térmica, tiene sentido también. Ahí Claro. sí hay que analizar un poquito más, digamos, pero Hay que eh, agarrarlo de bien ahí, hecho, hay que agarrarlo fuerte porque se sale volando con él. Eso sí, es ahí, otra digamos, problemática. lo que se opta es estos, no, no llegamos a hablarlo, ¿no? Pero equipos split, donde uno Ah, separa ya la placa del tanque, uno trata que el tanque no esté afuera ahí justamente por las claro. bajas temperaturas. Entonces sí, con las placas ya en el tejado, eh, sobredimensionando o dimensionando lo que sería un poco más de lo que uno pondría acá. Acá en general una familia tipo 4 personas con 2 metros cuadrados, 200 litros de acumulación, tiene un ahorro de entre el 60 y 70% de la energía para calentar agua en términos anuales. Allá uno tendría que poner un poco más de Claro. metros cuadrados de colección, Sí, pero o tener funciona menor, también, digamos, o quizás tener menor porcentaje de ahorro, ¿no? Porque a veces o te menor dicen, porcentaje. bueno, y en invierno y en día nublado, bueno, en día nublado o en invierno vas a ahorrar menos energía. En verano te va a sobrar. Lo que siempre pasa en verano es que el agua entra con una temperatura que es muy cercana a la que uno casi se bañaría. Y el agua se va calentando en el tanque. Ese es a veces otra complicación que, por ejemplo, no sé, te vas de vacaciones y empieza a hervir el agua, porque el agua eso es un termo, ¿no? Entonces te queda totalmente cerrado y empieza a hervir el agua, empieza a hervir, empieza a ventear agua, a escupir por el venteo, agua hirviendo, porque el agua si uno no la consume, va levantando temperatura y si no se consume, hierve. Entonces, esos 100 litros de agua casi a 100 grados, uno mezclándola agua caliente con agua fría, que se pone normalmente, es bastante recomendable poner una válvula mezcladora termostática, porque si no abrís el agua caliente y te puedes quemar vivo, El primer básicamente. chorro, Sí, claro, es tremendo, exactamente. es bastante peligroso. Entonces, al mezclar agua caliente o agua fría, yo de 200 litros a 100 grados puedo hacer 400 litros a 40 grados, que es lo que yo me necesito para bañarme. Y Sí, en invierno exactamente. va a levantar poquitito, digamos, o sea, por ahí el agua entra a 5 grados de 5 grados y va a levantar a 15, pero bueno, o a 20 o a lo que sea, y la voy a tener que ayudar con alguna componente de resistencia eléctrica o Bueno, otro equipo. ahí entraste en un tema importantísimo de lo que es solar térmica de agua caliente sanitaria, que es un apoyo o necesita en realidad un apoyo de alguna fuente convencional para estos días, digamos, no, no se pretende que te cubra el 100% de la energía que uno consume a través del sol, digamos, esto no, no es así, y el que lo proyecte así, salvo casos excepcionales, no estaría bien. No, Entonces, sobredimensionas mucho. tenés que sobredimensionar mucho porque estarías dimensionando para el peor caso de invierno y eso el resto del año te está sobrando. Entonces, uno necesita una fuente convencional de calentamiento de diferentes tipos, ¿no? Lo mejor es un calefón
aptos solar, que se llama, ¿no? Que están preparados para recibir agua caliente, que pueden modular la llama de acuerdo a la temperatura a la que está ingresando, entonces aprovechan bien eh, el acople con el solar térmico. Después también están los equipos solares térmicos que adentro tienen una resistencia eléctrica y calientan agua. Desde el punto de vista técnico no es lo más recomendable porque se produce algo que se llama competencia solar, digamos, esto que hablábamos, ¿no? De cuando hay agua caliente, el equipo solar térmico baja su rendimiento. Entonces, si yo tengo en el tanque solar agua caliente calentado por una resistencia, eso puede hacer que me baje mi rendimiento porque la calenté ya de otra manera. Entonces, lo mejor es desacoplar donde se guarda el agua caliente solar de donde se va a calentar de manera convencional. Pero aún así, digamos, por una cuestión de mercado también ocurre, ¿no? O sea, si uno va a un nuevo usuario y dice, no, pero además del solar térmico tenés que instalarte un calefón, un termotanque, eso sabemos que en el mercado pasa, puede ser Y no, pues bueno, se entonces te cae la no. operación, Sí, claro. Ah, claro, listo. sí, No, entonces si dejá. tengo que comprar, si tengo que comprar uno, bueno, entonces compro el que tengo que tener. Claro. Entonces suele pasar que hay resistencias, suele pasar muy a menudo, está bien, digamos, hay controladores para las resistencias que hacen que de alguna Se puede manera, programar cuando se no prende, cuando se claro, apaga y cuando se exactamente, carga se el agua, cuando. programan, Claro, entonces eso hace que esa competencia solar se disminuya bastante, eh, pero bueno, básicamente retomando, o sea, la energía solar térmica no va a reemplazar el 100% de la energía que yo necesito. De hecho, en el dimensionamiento, en algunos de los métodos de dimensionamiento que se usan, uno trata de hacer que el porcentaje de cobertura sea como máximo el 100% en los meses de verano. O sea, no superar el 100%, y eso hace que en invierno claramente va a estar en el 30, en el 20%, y claro, está bien. Aún en esos casos, de 20%, 30%, es un ahorro. O sea, claro, sí, al sí, ni hablar. termotanque, al calefón le va a llegar el agua precalentada, vas a tener que darle un salto térmico con electricidad, con gas, con lo que sea. Porque que te sobre Y mucho también es un problema. O sea, es cuando un vos decís, problema, es bueno, que poneme, yo quiero ahorrarme más, ponelo más grande, pero mirá, ojo que después vas a tener no, problemas porque te va a hervir todo el tiempo el agua ahí adentro, te va a empezar a hervir en verano es que de hecho uno de y los se te va grandes a problemas romper. que tiene, exactamente, uno de los grandes problemas que tiene es cuando están mal dimensionados, es el sobrecalentamiento constante. Y eso, como Claro, vos decís, termina degradando el equipo. y sí, Un equipo de calidad y bueno aguanta el sobrecalentamiento. Si vos te vas de vacaciones y no podés subir a la terraza porque no tenés terraza como para cubrirlo, dar vuelta a los tubos o los métodos que se usen para evitar el sobrecalentamiento, un equipo bueno debería bancárselo sin problema. Ahora, si va a estar trabajando así toda su vida útil, claro. Sí, vas a una reducir la señora durabilidad. grande sola y te dice, no, por las dudas, ¿cuánto vale el chiquito? Tanto. ¿Y cuánto vale uno grande de 200? Y bueno, vamos a ponerme el más grande, así tengo por las dudas. Y bueno, pero después no está nunca en la casa, no lo usa nunca y claro, está todo el tiempo ahí Claro, hirviendo en verano, está todo el tiempo escupiendo agua caliente todo el tiempo. También ahora, exactamente, es un sí. problema ese que se puede evitar dimensionando bien el equipo. Claro. Y después hay otra tecnología también que está creciendo, que se acopla mucho con la solar térmica, que es lo que son bombas de calor, ¿no? Que tenemos una parte de colección solar térmica, luego pasa por una bomba de calor que se puede usar también con con lo que serían con la parte de aire, de agua caliente sanitaria y también con climatización de interior y todo, que es una tecnología que en Europa está creciendo mucho, acá por ahí es muy costosa, ¿no? Pero Sí, se está, de hecho, hace varios años fue una competencia en realidad con la solar térmica porque sirve para calentar agua también y en esos momentos, en las publicaciones internacionales, ¿no? Donde se veía el crecimiento de la solar térmica, se vio una disminución del crecimiento, o sea, nunca dejó de crecer, ¿no? Pero se vio una disminución en los índices de crecimiento por un poco la competencia con la bomba de calor. Como vos decís, igual se pueden acoplar a los solares térmicos para, para mejorar los rendimientos, pero también, bueno, pueden funcionar con electricidad solamente y tienen un buenos rendimiento altísimo. rendimientos. Sí, sí. Claro. Rendimiento altísimo, tiene muchas ventajas, ¿no? Es más complejo el sistema, ¿no? Se puede poner
usar para climatización de piscinas, incluso agua caliente sanitaria, refrigeración, calefacción, o sea, a veces es medio Sí, complejo. Es un tema bueno, hay que saberlo instalar porque tenés como demasiados huevos en la misma canasta. Tenés el aire acondicionado, la sí, calefacción, el agua caliente, se te falla la máquina esa y te tenés que ir y a dormir en un sonás. hotel. Eh, Claro. bueno, ya estamos llegando acá a la hora. Federico, la verdad que se me pasó rapidísimo. Fuimos tocando así medio muchos temas. Sí, Y sí. te agradezco. Quedaron muchísimos temas ahí Sí, para hablar. Será una próxima vez. Te agradezco un montón, Ramiro, digamos, la oportunidad de charlar sobre estos temas, de difundirlos. La verdad que te felicito, digamos, tener este espacio de difusión desinteresado es realmente muy loable, así que te agradezco y te felicito también. bueno, muchas gracias, Fede. Bueno, ahora hago el cierre. Te mando un abrazo grande, un abrazo para Diana y bueno, saludos a Marcos también. Chao, chao. Ya nos estamos viendo. Bueno, gente, hasta acá llegó la transmisión. Le pido que si les gustó la temática, si les gusta todo eso, me den un apoyo, le den un like, me sigan en Twitch, sigan en TikTok, en las redes sociales, en donde vamos a seguir todos los lunes haciendo algún stream, invitando a gente y también hablando un poco de todo esto que es energías renovables, calidad de energía, eficiencia energética. Y bueno, les mando un abrazo grande a todos, saludos.